Bueno, Luqui, se hizo esperar, pero acá está el informe. Entonces decíamos que vas a hablar de los desafíos de la industria nacional. ¿El gobierno ha estado omiso? Es la pregunta que te hiciste en este informe. Esta pregunta surge a raíz de algunas declaraciones de algunas de las personas con las que charlamos justamente para hacer este informe. Lo decíamos, el viernes se anunció el cierre de la planta de FNC en Minas y para ello decidimos, a partir de este caso particular, ir a la situación general de la industria y para eso nos pusimos en contacto con diferentes voces. Una de ellas es Andrés Arrellano, del sindicato de FNC en Minas. Lo que me decía Arrellano, charlando con él, es que las expectativas que tienen los trabajadores es que la empresa no cierre la planta de la ciudad de Minas. De hecho, ayer hubo una movilización de los trabajadores en la planta de FNC en Montevideo y hicieron en Minas, y hicieron una caminata en la ciudad, también hicieron una asamblea y pasaron por la Intendencia de La Valleja para charlar sobre esto con las autoridades. Y lo que me decía Arrellano es que lo que quieren generar también es movilizar a la ciudadanía de la ciudad de Minas para que entienda la pérdida que significa tanto para los trabajadores de la ciudad como para la ciudad en sí misma que se pierdan estas 150 fuentes laborales, porque son 150 las personas que quedaron sin trabajo. Y bueno, mañana va a haber una movilización en Montevideo donde van a hacer una asamblea en la planta de Pilsen y en caso de que no haya ninguna novedad, el viernes va a ser el comienzo de la huelga. Y también me decía que si para el 1 de julio no hay cambios, van a dar inicio a una huelga general por tiempo indeterminado. Otra cosa que me comentaba es que la empresa no ha dado ningún tipo de información sobre una apertura, por ejemplo, con una diferente plantilla. Solamente lo que han anunciado ha sido el cierre y que tampoco tienen información sobre la empresa. Vamos a escuchar qué era lo que decía Arrellano. La expectativa siempre está, pero no tenemos hasta el momento ninguna información que manifieste algo como para que se determine no llegar a ese estado. O sea, en principio, hoy por hoy estamos con la determinación del viernes comenzar huelga y a lo que es el nivel de la planta productiva, en este caso, y empezando como medida a partir de eso. Después, otra cosa que hablábamos, es que la empresa claramente lo que hace es buscar elevar sus ganancias y elevar las ventas, pero claro que los trabajadores terminan siendo rehenes de esta situación que se ha generado por la avalancha de las cervezas importadas, y él lo que entiende, bueno, es que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Cómo esperan que actúe el gobierno? Bueno, esto era lo que decía. Y bueno, uno espera, dado los planteos que ya se han hecho, que el gobierno, tome cartas en el asunto, si bien de alguna manera la está tomando. En este caso, creo que pasa hacia la empresa, la responsabilidad un poco de abrir este abanico de posibilidades y dando algún tipo de manifestación, que vuelvo a reiterar, para nosotros, mientras esté determinado el cierre de planta mina, no hay ningún avance. Esto era entonces lo que decía el representante sindical de FNC en la ciudad de Minas. También charlamos, para profundizar en esto, con Daniel Pérez, subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, sobre él hablamos sobre la reunión que hubo el lunes por la tarde, una reunión bipartita que se dio en las oficinas del Ministerio de Trabajo. Así participaron el ministro de Trabajo, Mario Aristi, el ministro interino de Industria, Energía y Minería, Walter Berry, y también representantes de la empresa FNC. El objetivo básicamente era buscar alternativas que atiendan a la situación de estas 150 trabajadores que quedaron sin empleo ante el cierre de la planta en Minas. ¿Qué fue lo que resolvió el gobierno? Bueno, básicamente establecer dos mesas de negociación, una a nivel del Ministerio de Trabajo y otra a nivel del Ministerio de Industria. La mesa de trabajo que va a estar en torno al Ministerio de Trabajo tiene el objetivo de tratar la situación específica de los trabajadores y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Y la mesa que trabaja en torno al Ministerio de Industria está enfocada en la reducción de los costos de producción de la planta. Recordemos que según el comunicado oficial de FNC van a cerrar las plantas por problemas de competitividad. Bueno, ¿cuál fue el diálogo del Ministerio de Trabajo con los trabajadores? Esto nos decía Pérez. Con los trabajadores dialogamos en términos de esto, de plantearle la necesidad de generar un espacio de diálogo, una mesa de trabajo con ellos y con las empresas para mirar todo el aspecto más laboral, ya sea seguro de paro o las medidas que sea necesario tomar, y ellos estuvieron ahí de acuerdo en eso, o sea que tanto empresa como trabajadores estuvieron dispuestos a generar un espacio de diálogo para trabajar sobre estas dos áreas. Después, ¿hay esperanzas de que la planta no cierre? Bueno, esta fue una de las preguntas que le hicimos al subsecretario de Trabajo y esto era lo que nos decía. Nosotros
tanto con la empresa como con los trabajadores, lo que obviamente si planteamos esto porque tenemos la esperanza de que se pueda revertir, digamos, la situación y que finalmente la empresa, que la planta no cierre, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también que los trabajadores no lleguen a la huelga, que tampoco es una cosa buena, pero lo más importante es que la planta no cierre, porque ese es el objetivo final y que los trabajadores sigan teniendo fuentes de trabajo. Después nos pusimos en contacto con Gabriel Otero, diputado Frente Amplista, presidente además de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social. Otero lo que me contaba es que él estuvo en febrero en la ciudad de Minas y allí se reunió con el sindicato y luego también ellos, los trabajadores, fueron recibidos en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social. Ellos estaban en diálogo con la empresa y la empresa supuestamente les había dado la palabra de que esto no iba a pasar, básicamente, de que la empresa no iba a cerrar. Y que esto pasaba todos los años, dijo en aquel momento, que era algo habitual, como que les restó importancia a la preocupación que tenían los trabajadores en aquel momento. ¿Sí? Exactamente. El envasado de latas se iba a seguir haciendo en Uruguay, supuestamente fue otra de las cosas que le prometieron a los trabajadores y que no se iban a importar desde Argentina. Los trabajadores y la empresa estaban buscando básicamente alternativas para salir en conjunto de la situación sin llegar al extremo del cierre, que bueno, que en definitiva es algo que terminó pasando. En relación a la responsabilidad del gobierno, Otero entiende que la está corriendo de atrás, básicamente, y se menciona el atraso cambiario. Si vos me escuchás a Aristi, se siente sorprendido por esta medida, porque claramente la estaban dejando correr, porque acá está el otro tema, el tema de el atraso cambiario, que está favoreciendo indudablemente a los importadores, que cada vez importan más cerveza. La cerveza llega a los a los grandes supermercados como Tata, prácticamente, únicamente, hay cerveza importada, Lucas. En las grandes superficies, en una cadena como Tata, que no sé, tiene 40, 50 supermercados, y en algunos puntos del país es prácticamente la única gran boca de venta, encontrar solamente la cerveza importada. Descartan prácticamente tener a la venta la cerveza de la Fábrica Nacional de Cerveza. Entonces, hay condiciones que se estaban dando y que el gobierno la está corriendo de atrás. Hay un fracaso en esto de prever, hay un fracaso en la política económica y hay, por sobre todas las cosas, una consecuencia de los 3 años y pico de atraso cambiario, ¿no? Por lo menos desde el 2021 a la fecha, que le está reventando en la cara. Esto no fue lo único que conversaste con Otero. No, porque él, otra cosa que me decía es que desde su percepción, por lo menos, entiende, bueno, la empresa hace tiempo venía manifestando problemas de competitividad. El Estado, el gobierno no le venía dando respuesta. Entonces lo que me dice es, mira, desde mi punto de vista, lo que pasa acá es que la empresa hace esto como una especie de llamado de atención al gobierno para que entienda y vea cuáles son nuestras preocupaciones, pero vamos a ver bien qué era lo que decía. Digo, yo creo que la empresa y la Cámara de Industrias en algún momento lo mismo que planteó a los trabajadores lo planteó en ámbitos con gente del Poder Ejecutivo, con gente del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo. Ambev es una multinacional, ¿estamos de acuerdo? O sea, la Fábrica Nacional de Cerveza no tiene ningún empresario que represente al país. Ambev es una multinacional y tiene toda la producción de cerveza del Uruguay. O sea, te podés imaginar que tienen un escenario para estar midiendo la situación en Uruguay, en la región y en el mundo. Entonces, evidentemente no tuvieron la respuesta que precisaban, o directamente creo que no tuvieron respuesta, y movieron el tablero, y mueven el tablero por el lado más fino, por el lado de los trabajadores, ¿sabes? Es así como funciona. No, acá toca otro tema, lo decía en el audio y lo hablaste, después profundizaste en esto, Luqui, que es el tema de la región. Exacto. Esta semana hablamos con Fernando Isabela, exdirector de planificación de OPP, que se acuerdan que uno de los puntos que hablamos es que lo que necesita muchas veces la industria nacional es fortalecer los acuerdos a nivel Mercosur y no tanto pensar, por ejemplo, en un posible TLC con China. Bueno, lo que me decía Otero en relación a esto es, en este gobierno, en este periodo de gobierno, se detonó el Mercosur. Nos peleamos con todo el mundo y no salió ningún TLC ni nada parecido. Y él dice, bueno, tengo todo el derecho a pensar que hubo una política deliberada, además de las malas políticas. Es deliberado que la industria nacional esté desatendida y él entiende también que hubo una omisión en las mesas de trabajo a nivel tripartito y que el gobierno se dejó estar
en este problema, que se alejó del problema y que no propuso absolutamente nada. Y para ir hacia un panorama más general acerca de la industria nacional, nos pusimos en contacto con Gabriel Murara, vicepresidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. ¿Qué se puede decir del cierre de la planta de FNC, teniendo en cuenta que los trabajadores venían advirtiendo sobre el deterioro de la industria? Bueno, lo que me decía Murara es que lo que se puede decir básicamente es que no hay una política industrial y que, teniendo en cuenta lo que pasó con FNC y lo que pasó con otras empresas que hemos mencionado, sin ir más lejos, por ejemplo, la empresa Gloria de Nueva Albesia, que esto puede seguir pasando con otras industrias. Vamos a escucharlo. No tenemos una política industrial, y no me estoy refiriendo a este periodo, estoy hablando de años. Uruguay no tiene una política industrial. Los países con más PBI y más ricos son los que tienen mayor industria y la promueven. Y además de no tener una política industrial, estos últimos años, yo asumí en el 2017. El principal problema cuando subí en la Cámara de Industria en el 2017 era la competitividad. Hoy, 7 años después, seguimos hablando de lo mismo, más agravado que en el 2017. Entonces, lo que pasa hoy con fábricas de cerveza y pasó con, y los voy a nombrar porque ya pasó, con Gloria Foods y con Fanacif, y algunos más que me puedo estar olvidando, ¿no? Va a pasar con otras industrias por lo que nos están diciendo algunos socios de la Cámara. ¿Y cuáles son las dificultades que tiene nuestra industria nacional? Porque allí se pone sobre la mesa, bueno, el mercado pequeño, el exceso de importaciones, el hecho de que cada vez se están exportando mayormente productos primarios. Bueno, en relación a esto lo que decía Murara es, bueno, que el mercado es pequeño, entonces el que puede exportar es el que tiene más chances de desarrollarse, pero vamos a escuchar en profundidad qué era lo que decía. Hay producciones nacionales que de alguna manera tienen mucho valor agregado y están más complicados que tienen menos valor agregado. Porque cuanto más pesos uno gasta en la paramétrica para producir, no es lo mismo de dividirlo en 38.50 o en 45, que en 45 pesos. Ahí hay dos situaciones que terminan en el mismo punto. El exportador tiene problemas porque le cuesta más caro hacerlo en dólares. El de mercado interno tiene problemas porque lo que viene importado viene en dólares y el costo interno cada vez es mayor. Tenemos una inflación en pesos baja, que es muy bueno, pero tenemos una inflación en dólares altísima. Y eso va repercutiendo junto a la rigidez laboral, al tema de educación en algunos sectores, al gasto público que sigue siendo muy alto en relación a lo que es el país, sumado al tipo de cambio real que no ha acompañado los fundamentos, hace que cada vez la industria tenga menos oportunidades. Y por eso se exportan cada vez más materias primas, ¿no? ¿Y qué dicen los programas de algunos partidos políticos en relación a este tema, ¿no? Haciendo una búsqueda superficial, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al programa del Frente Amplio, en el punto 44, que es un Uruguay abierto e integrado con la región y el mundo, en un pasaje, por ejemplo, se habla de implementar una estrategia de inserción en comercial internacional que apunta hacia el desarrollo diversificado de los sectores de la economía nacional, y en otro pasaje habla, bueno, de priorizar básicamente la protección de la industria nacional por sobre los intereses de las transnacionales que compiten en forma desigual con nuestra industria. Y si vamos al programa del candidato blanco, Álvaro Delgado, allí hay dos pasajes de su programa que hacen referencia a este tema, entre otros, ¿no? Pero dos de ellos son el punto reformas microeconómicas para un Uruguay más barato, que habla de la creación del mecanismo de importación simplificada que permita agilizar las importaciones de pequeñas y mediana escala a aquellos comerciantes legalmente establecidos y pequeños industriales. Y en otro pasaje que está titulado como Desarrollo de una industria nacional moderna, bueno, se habla básicamente de mejorar el sistema de incentivos para sostener y profundizar el desarrollo de la industria manufacturera local, que hoy produce no solo para el mercado interno, sino también para el exterior.
Y mencionar también que en el programa de Álvaro Delgado se menciona un tema de costado, pero no se profundiza, que es el atraso cambiario, y que como nos decía, por ejemplo, el legislador Otero, esto opera fundamentalmente en la falta de competitividad de nuestra industria nacional. Sí, aparece una cosa que decía el otro día Pach, el presidente de la Cámara de Industrias, que era esto de exonerar de impuestos a la importación de las materias primas, ¿no? Eso es algo que plantea el programa de Delgado también. Y como decíamos, la exportación de materias primas es algo que perjudica también muchas veces la industria nacional. Claro, pero en el caso de la importación es lo que precisa la industria. Muchísimas gracias, Luqui. Gracias a ustedes.